Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches, o tal vez buenos días o buenas tardes, depende de la hora que ustedes estén viendo este video. Vamos a encaminarnos en esta aventura virtual que supone el estudiar desde la palabra de Dios, desde la doctrina de la iglesia, desde la sana tradición, todo lo que el discípulo tiene que conocer, tiene que saber, tiene que amar. Y uno de esos grandes componentes que vamos a estudiar durante estos espacios de formación que vamos a tener es el de anunciar el querigma. Tendríamos que empezar como para nivelar para muchos que de pronto no estén familiarizados con esta palabra, que el querigma, la palabra querigma es una palabra de la guerra, es una palabra que viene de aquellos soldados que eran resguardados en su último espacio del pelotón, eran resguardados para que miraran cómo iba sucediendo toda la batalla, cómo iba sucediendo toda la guerra. Y estos, al finalizar la batalla, que debía de ser ganada por el ejército, claro está, de ellos, debían de salir corriendo, deben de salir con mucho ánimo y gozo a anunciarles a los que habían quedado en las aldeas, que eran las mujeres, los niños y los adultos mayores, les informaban y les anunciaban cómo era que había sucedido la batalla y cómo habían ganado. Esto es un espacio bien interesante para entender entonces cómo la iglesia asume esa palabra de querigma, que es aquel que proclama una buena noticia y la toma para sí en la iglesia y la persevera, porque es una palabra que indudablemente nosotros como iglesia la hemos tenido durante todos los siglos. Solamente que desde hace unos 30, 40 años en nuestra iglesia la hemos ido retomando, la hemos ido resaltando para manifestar la importancia de anunciar el mensaje que anunciaban los primeros cristianos, los primeros discípulos. Ustedes se han de acordar cuando han leído las escrituras cómo se anunciaba el querigma. Se anunciaba de una manera gozosa, pero sin poder hacer mucha bulla, sin poder hacer lo que hoy nos pide el Papa Francisco de hacer mucho lío. Se tenía que anunciar el querigma, pero de una forma silenciosa. Jesús resucitó, está vivo, pero no se podía anunciar con una alegría tal que hoy sí la podemos hacer. Retomamos entonces esto del querigma diciendo que es un anuncio gozoso, un anuncio de una verdad plena, de algo que ha acontecido, pero no en una guerra, sino en mi vida propia. Jesús que ha acontecido en mi vida, y ese Jesús que ha acontecido en mi vida es lo que vengo a contarles. Es decir, dar testimonio de que Jesús ha vivido en mi vida, y como Jesús ha vivido en mi vida, pues indudablemente vengo a contárselos de una manera alegre, de una manera gozosa, de una manera que llene completamente los espacios donde yo esté anunciando el querigma. Y de eso se va a tratar entonces estos encuentros que vamos a tener, aprender algunas herramientas prácticas de cómo anunciar el querigma, de cómo llevar ese mensaje del anuncio evangelizador a tantos hombres y mujeres que hoy en nuestras comunidades parroquiales no conocen a Jesucristo. El mandato misionero que nos dio Jesús de vayan y evangelicen a todas las gentes, a todas las ciudades, no se ha cumplido todavía. Y es más, todas las ciudades es al frente de la casa suya, al frente del templo parroquial, al frente de la casa cural, enseguida de nuestra parroquia. Allí hay un hombre que no conoce a Jesucristo, hay un hombre totalmente desinteresado, hay un hombre cuyos abuelos, cuyos padres de familia no los bautizaron y hoy están sin bautismo, hoy están sin Eucaristía, hoy viven sin el Espíritu Santo en su vida. Y de eso se trata entonces el querigma, ir a ellos y anunciarles a Jesucristo vivo, para que después puedan vivir estos sacramentos. Lo que pasa es que nosotros en nuestra iglesia hemos traído todo un bagaje pastoral presacramental y hemos convertido nuestras parroquias en estaciones de servicio donde la gente va a consumir lo que necesita y se va. En el querigma la iglesia retoma todo el proceso que hicieron los primeros cristianos para decirnos: hay que anunciar primero el querigma, hacer que la gente conozca a Jesucristo, conociéndolo lo ame, amándolo lo siga y siguiéndolo lo proclame. Y esto no es un juego de palabras, es una realidad de nuestra vida. Que las personas, primero, conozcan a Jesús. Segundo, que lo amen. Tercero, que lo sigan. Cuarto, que lo proclamen.
Así tendría que ser el efecto multiplicador de nosotros los evangelizadores. Ustedes ya están en un proceso de estudio, de formación en esta escuela de discipulado misionero desde la Arquidiócesis de Cali, y eso para nosotros es motivo de mucha alegría. Poder decirles gracias por estar aquí, pero formémonos para ser buenos discípulos, buenos apóstoles, buenos misioneros. Y por eso, indudablemente, en estos primeros semestres tenemos que decirles, hay que anunciar el querigma. Ahora, estamos asumiendo que todos ustedes tienen el querigma. Si alguno de ustedes no ha recibido el anuncio del querigma, tendríamos que empezar por ahí, para que busques una parroquia, busques un movimiento, busques un proceso donde se anuncie el querigma, para que puedas verdaderamente entrar en ese proceso lógico de la formación, que es aprender a conocer a Jesucristo vivo en nuestra vida. Conociendo a Jesucristo vivo en nuestra vida, siendo discípulos, caminando los pasos que camina el discípulo, pues tendríamos que adentrarnos entonces ya en el anuncio de ese mensaje evangelizador, que es lo que normalmente llamamos querigma. El anuncio del querigma, entonces, implica una alegría testimonial de anunciar a aquel que me ha salvado. Eso es una cosa profunda y muy bonita. Es la alegría, es decir, el anuncio del querigma no puede ser triste. Yo no puedo llegar donde la gente a decirle, es que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, y Dios es grande, y Dios es lo más de lindo. No, esa vaina no transmite. Yo tengo que anunciarlo con alegría, con entusiasmo, que se sienta que lo he experimentado en mi vida y se lo puedo anunciar. Lo que hacía Juan. Juan era chicanerito, el apóstol Juan era chicanerito. Miren lo que dice en el Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto, oído y palpado con nuestras manos. Lo que hemos visto y oído, lo que vengo a testimoniar. Lo repite como 3 o 4 veces, haciendo énfasis en que él lo vio, lo sintió, estuvo con él. Es decir, no está anunciando un evangelio frío. Está anunciando un evangelio que se hizo vida en él y que caminó con él y que estuvo con él. Así como este Juan, que está diciendo, es que yo viví con Jesucristo, es que tenemos que anunciar el querigma. Lo anunciamos diciendo, es que yo viví con Jesús, es que mi vida está transformada por Jesús, es que mi vida se ve así con esperanza, se ve así con fe, se ve así con mucha caridad, gracias a que Jesucristo vive en mí. Y eso es lo que va a hacer la transformación en las otras personas, el testimonio de vida que yo pueda estar dando en los demás. Esto es lo que de alguna u otra manera tenemos que buscar nosotros en el anuncio del querigma. Buscar que los demás se contagien. Si me permiten esa palabra que puede tener un significado un poco negativo por lo del contagio, pero aquí se transforma en positivo porque es contagiar al otro de la alegría que yo tengo porque en mí vive Jesucristo y quiero que en ti también viva Jesucristo. Hay que hacerlo. Hay que animar a los demás a que busquen el anuncio de Jesucristo. Entonces, nosotros los discípulos que nos estamos formando en escuelas como esta, que es la Escuela Discipular de la Arquidiócesis de Cali, pues tenemos que aprender a anunciar el querigma. Y eso es lo que vamos a hacer durante estos videos que vamos a ir subiendo para este curso de segundo semestre de la Escuela Discipulado Misionero. Aprender a anunciar el querigma. Y uno de los términos con los que vamos a aprender a anunciar el querigma indudablemente tiene que ver con esa mirada de la sociedad del día de hoy. Hoy tenemos que hacer vida el evangelio y uno de los mandatos evangélicos fue vayan y anuncien el evangelio. Vayan y anuncien el evangelio. Cuando dicen vayan y anuncien el evangelio, a todas las gentes, a todas las generaciones, uno podría pensar, pero es que ya son muchos los cristianos, ya no tengo que ir a anunciar a los gentiles, dice la palabra, a las gentes, a los gentiles, a los que no creen. Pero resulta y acontece que hacemos una mirada muy parca, muy ligera de la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que está alrededor del templo parroquial, nos vamos a encontrar muchos gentiles, muchos hombres y mujeres que no quieren saber absolutamente nada de Jesús, algunos que están totalmente desinteresados del evangelio, aunque quieran saber, pero no quieren complicarse en la vida en ese sentido. Y vamos a encontrarnos un cúmulo de gente, un gran grupo de gente, de personas que, aunque alguna vez fueron a recibir el bautismo, la comunión o inclusive se han confirmado, gentes que viven totalmente alejados de la iglesia.
¿Eso por qué se da? Porque sencillamente han vivido, han crecido en una realidad que no les ha mostrado la necesidad de Dios. Y es que miremos cuántos años tienen hoy en promedio las personas que están viviendo en su parroquia. Miren nomás en el templo parroquial, en los grupos de su parroquia, en las personas que están en los movimientos. ¿Cuántos años tienen la gente? Tendrán desde 0 añitos, la personita que se fue a bautizar el domingo pasado, hasta 80, 90 años. El promedio es más o menos 50 años, el promedio de edad de nuestra comunidad. 50 años hacia atrás, ¿qué estaba pasando? 50 años hacia atrás. Estamos hablando de los años 1970. En 1970 había un gran auge político del comunismo y el comunismo se estaba regando por todos los confines de la tierra y estaba llegando también a nuestras latitudes. ¿Eso qué significaba? Que toda la filosofía, toda la doctrina del comunismo estaba haciendo mella en nuestras ciudades y nuestras comunidades. Y uno de los preceptos con el que venía es: Dios ha muerto, a Dios no lo necesitamos, Dios no es necesario para vivir y ser felices. Esa era la consigna del comunismo. La Iglesia sabe y se da cuenta de esta realidad y sigue entregando y sigue bautizando y sigue confirmando y sigue celebrando la Eucaristía, pero parece no entender lo que está sucediendo. De hecho, si miramos las conferencias episcopales latinoamericanas, la de Medellín, la de Puebla, la de Santo Domingo, la de Aparecida, nos vamos a ir dando cuenta que la Iglesia intenta responder a esas realidades. La Iglesia ve cómo el comunismo se metió en las universidades por una lógica muy interesante, y es que estos jóvenes que iban a ser los profesionales que cogían el ritmo de la vida económica, social y cultural del país, iban a aceptar grandemente este mensaje y años después iban a ser los que lideraban el país. Pero también estos jóvenes que estaban en las universidades, añitos después iban a conformar familias, es decir, no solamente los colegios, sino que también la familia y la cultura, la vida social y política de un país. Fueron horadando esos espacios al punto de que sacaron a Dios de la universidad, sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de la familia, sacaron a Dios del Estado. Una separación completa que de alguna u otra manera lo que iba haciendo era que iba sembrando los frutos para una sociedad sin Dios, una sociedad totalmente secularista, llamarían los expertos, una sociedad sin Dios. En esa sociedad sin Dios es en la que nosotros como iglesia tendríamos que responder. Y por eso hoy nuestra realidad eclesial nos está llamando a decir: a esta gente sin Dios hay que enseñarle a Dios. ¿Y por dónde tenemos que enseñarle a Dios? Entonces nos volteamos a mirar cómo hicieron los primeros cristianos. Porque déjame decirle que los primeros cristianos cumplieron con el mandato evangélico. El Señor le dijo: vayan a todas las naciones. Si ustedes se leen el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar dónde terminan los Hechos de los Apóstoles, que es la primera comunidad cristiana. Termina cuando Pablo y el Evangelio llegan a Roma. Pablo llega a Roma y establece allí el Evangelio. Es decir, llegar a Roma significaba llegar a todo el territorio que se conocía hasta el momento. Hoy día nosotros, si quisiéramos decir que hemos llegado a todo el territorio, tendríamos que excluir la casa del frente de la señora doña Vicenta, que no quiere saber nada de Dios. Tendríamos que excluir el edificio de al frente, que no dejan entrar absolutamente nada que tenga que ver con espiritualidades. Tendríamos que excluir a mucha gente de nuestra comunidad que no quiere y no vive a Dios. Entonces, el mensaje evangelizador, el mensaje misionero de vayan y anuncien a todas las personas, cobra de nueva vigencia, y me dice Pedro: tienes que ir a evangelizar a todas las personas que no crean en Dios. ¿Y dónde están? ¿En la China? ¿Están en Japón? ¿Están en África? ¿Están en Asia? No, están enseguida de tu casa. Están aún en medio de tu familia, están al frente del templo parroquial, están a un lado de la casa cural. Ahí hay gente que no quiere saber absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque crecieron con una realidad que no les mostró la necesidad de Dios. Crecimos sin Dios.
Por eso necesitamos una nueva evangelización. Nueva evangelización. Ese término lo acuñó por allá Juan Pablo II cuando estuvo por allá en África y corroboraba la necesidad de hacer algo nuevo, ¿no? Y por allá en Evangelio Nuntiando nos dice, hay que hacer algo nuevo, una nueva evangelización. Esos términos los retoma en Latinoamérica la conferencia episcopal que se desarrolló en Santo Domingo. Y en Santo Domingo nos dijeron que había que hacer una nueva evangelización, no en sus métodos, no en sus formas, no en sus expresiones. Y empezamos a hacer cosas nuevas, no en sus métodos, no en sus formas, no en sus expresiones, ¿no? Y reencauchábamos cosas que estábamos haciendo viejas y decíamos que eran nuevas, e hicimos algunas cosas muy buenas y muy nuevas, hicimos una nueva lectura de la palabra, una nueva lectura de la tradición, una nueva lectura de la doctrina para hacerla nueva para la gente. Pero nos dimos cuenta que realmente la novedad estaba en anunciar que Jesucristo estaba vivo y en medio de nosotros. Y ese punto fue el culminante para realizar verdaderamente una nueva evangelización. Santo Domingo nos dijo que había que hacer una nueva evangelización. Después, Aparecida nos dice cómo hay que hacer la nueva evangelización. Tuvo que pasar como 17 años para que nos dijeran cómo hacer una nueva evangelización. Y en el documento Aparecida, antes del documento Aparecida, cuando se estaba construyendo el documento Aparecida, y después del documento Aparecida, nos vamos a los orígenes y descubrimos que allí había un primer anuncio que era el que hacía animar a la gente, era el que encendía los corazones de la gente, y ese anuncio era el anuncio del querigma, que es el que hoy nos ocupa en este curso. Tenemos que reconocer ese anuncio del querigma, y ese anuncio del querigma nos va a hacer ir a todos, nos va a hacer abordar todo el ser humano, darle todo al ser humano e involucrar completamente al ser humano. Es volver a las raíces del Evangelio para enseñar el Evangelio. Y Evangelio y bautismo recobran entonces aquí una sola realidad. Vivir el Evangelio es vivir el bautismo es vivir el Evangelio. Es decir, tendríamos que hacer una evangelización para todos los hombres y mujeres que no conocen nada de Dios, y tendríamos que hacer una nueva evangelización a todos los que son bautizados pero que no conocen de Dios. De eso se trata entonces este curso que vamos a tener. Para esto vamos a trabajar dos documentos. Un primer documento, queridos amigos, va a ser el de la carta apostólica, la alegría del Evangelio. Con esa carta vamos a identificar todo lo que en ella nos dice para anunciar el Evangelio hoy en nuestra cultura, en nuestras realidades. Por favor, la compran. Si no la compran, se meten a www.vatican.va y ahí la bajan. Búsquenla en Google, ustedes la consiguen fácilmente y la bajan. Hay que leerla. Eso no la tenemos que leer en este espacio de trabajo que vamos a tener en esta materia. Vamos a leernos ese documento, extrayendo de él, subrayando todo aquello que me diga aquí hay claves para saber cómo anuncio yo el Evangelio hoy a las gentes, primero. Y segundo, el documento que se les va a mandar por este mismo medio, que es un documento bajado de una página de la Conferencia Episcopal de Chile. Este documento realmente reúne todo lo que necesitaríamos saber para aprender a anunciar el querigma. Esos dos documentos son claves para que podamos entonces entender y manejar el documento. Tres cositas. La lectura de la alegría del Evangelio. 2, la lectura que les vamos a enviar. 3, estos videos, y por ahí algunas tareitas que les voy a dar. Así que los invito a que lo hagamos y lo desarrollemos con mucho amor y con mucha alegría. Así va a ser la clase. Vamos a dejar algunas tareitas, algunos trabajitos que vamos a ir revisando y que vamos a ir pues creciendo en este caminar como discípulos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video para que sigamos aprendiendo en este caminar de esta pedagogía de Dios que nos invita a vivir a Jesucristo en el hoy de nuestra vida. Muchas gracias.